Noches Rusas es un intento sumamente modesto de programa para entretenernos ustedes y yo en estos tiempos tan difíciles. Noches porque las conversaciones se graban de noche, porque la noche invoca lo mejor de nosotros para que el diálogo sea vital, sea fructífero, sea apasionado y sobre todo sea auténtico. En la noche uno dice más de lo que quiere decir. En este programa intento escuchar mucho más de lo que lo venía haciendo hasta ahora. Así que ojalá sea un aprendizaje para mí estos encuentros con amigos y amigas del arte. Rusas las noches porque las hago yo, no porque sean un tributo a la literatura rusa, aunque el juego con Noches Blancas de Dostoyevsky es inevitable, pero no merezco esa asociación. Así que sin más prólogos, sumerjámonos en las noches rusas, donde los artistas nos van a iluminar el camino. Octavo programa de Noches Rusas, un programa más, muy contento con las devoluciones. Primero que nada agradecer a quienes escuchan este modesto ciclo que se hace con muchísimo afecto, con muchísimo respeto por cada uno de los invitados e invitadas que aceptan transitar las Noches Rusas. Hoy tenemos una noche muy buena, como todas, pero que particularmente me interesaba realizar para hablar con Hernán Merlini, que déjenme que les cuente algunas cosas de Hernán, que generosamente, insisto, ha aceptado esta conversación. Hernán es actor, y yo esto lo voy a decir, después él nos dirá hasta qué punto desea hacerse cargo de los arbitrarios rótulos que yo le estoy colocando, pero para una presentación oficial desde mi punto de vista, es actor, es un más que lúcido militante, es alguien que también es un amigo, esto no lo quiero esconder porque no hay ninguna objetividad desde ese punto de vista, y este ciclo tampoco quiere aterrizar en ningún matiz de la objetividad, sino que en todo caso usted juzgue la calidad de lo que aquí se dice, pero no queremos vender información. Aquí se cuentan experiencias, se presentan puntos de vista de los invitados. Usted sabe que yo escucho. Mi función en este ciclo, después de muchos años de dar charlas, no quiero llamarlas conferencias, este ciclo me ha dado la oportunidad de escuchar, como dice el copete del programa. Así que hoy tenemos a un actor, a un militante, y la sinergia de ambas cosas, un actor que ha hecho varias cuestiones, ha hecho varias obras en el teatro, y también hay una incursión fílmica, y quisiera comenzar por esto último, porque es lo que está circulando en estos días y que usted puede ver y que debería ver, desde ya es una recomendación con carácter de obligación más bien, que es Bajo mi piel morena. ¿De qué va Bajo mi piel morena? Lo vamos a hablar con uno de sus actores, pero para darle una breve sinopsis, es una historia dirigida por José Celestino Campuzano, una nueva historia que ofrece Campuzano, sobre 3 mujeres trans en el conurbano, bonaerense, obviamente, las relativas dificultades considerables de cada una de estas historias, el entrecruzamiento de las mismas y un contexto social y político que aparece en estas 3 historias. No es simplemente la narración de lo privado, sino algo
que es característico del cine de Campuzano, con el que tengo una deuda, como charlábamos en la previa con el invitado de esta noche, que iré saldando, pero es una apuesta al cruce de lo privado y lo público, con un fuerte arraigo en el territorio y en la territorialidad del conurbano bonaerense y de sus conflictos. En este caso, pasando por la temática trans y por las cuestiones asociadas a la comunidad LGTBIQ+. Así que para hablar de esto, para hablar de Roberto Arlt, para hablar del teatro popular argentino, para hablar de militancia y del compromiso de una nueva generación de militantes en un contexto de una Argentina complicada, antes de la pandemia para mi gusto, complicada en términos de lo que representa enfrentar al neofascismo. Para hablar de esto y todo más, que ya es un montón, tengo a Hernán Merlini del otro lado, a quien aprovecho para saludar y agradecer. Buenas noches, Hernán, muchas gracias por estar en Noches Rusas. Buenas noches, Andrés. El gusto es mío. Primero por hablar con vos, que siempre es un placer. Y segundo, bueno, por formar parte de Noches Rusas. La verdad que muy orgulloso, muy contento. No, más que agradecido, yo y los oyentes y yo, de tu participación. Yo decía algo de este último film de Campuzano, que está en la plataforma de Cinear, en Play Cinear. Visítenla, realmente viene muy bien. Que nos cuentes tu punto de vista del proyecto, cómo te incorporaste al mismo, cómo fue la experiencia. Bueno, la verdad que para mí, Bajo mi piel morena, es una experiencia que sé que va a ser inolvidable. Va, como todo lo que uno va viviendo como actor, ¿no? Pero en particular, esta película significa mucho para mí porque fue mi primera experiencia como actor en el cine. Y la verdad que fue hermoso todo. Trabajar con el equipo que tiene Campuzano, José Campuzano, el director de la peli, vivir la experiencia del casting, estar rodeado de tantos actores, tantas actrices, la verdad que fue hermoso. Y para mí significa mucho, bueno, por un lado sí, como actor fue un gran aprendizaje, si bien, bueno, es corta mi participación, para mí es un montón. Como actor significó mucho el hecho de pasar de lo teatral a lo que es estar frente a una cámara. Son dos situaciones completamente distintas para el actor y me sirvió un montón y ahí Campuzano me tiró varios consejos que son muy importantes de utilizar, ¿no? Y después como ya en lo personal y también, bueno, como vos decías, como militante de tantas acciones sociales y culturales, el formar parte de una película así, con esta temática, la verdad que a mí me puso muy contento y ahora que salió la peli más todavía, es como que no lo podía creer, la verdad que... Y no podía creer que esté en la pantalla esta película y más aún la repercusión que tuvo, ¿no? Y eso me emociona mucho. Yo lo cuento todo el tiempo, que me suena el celular y que mi papá, que es un hombre ya de 65 años, que Rosa, que es una señora amiga, que también, bueno, tiene 70 años, y que te digan, me encantó la película, me dejó reflexionando, ya para mí eso es como lo más glorioso que me puede pasar. La verdad que fue hermoso y todo, ¿no? Por dónde fue penetrando la película, a dónde fue llegando, tanta gente tal vez con una mentalidad distinta a la de uno y que le haya gustado y que le haya dejado pensando, la verdad que es muy emocionante y creo que es el objetivo de
de Campuzano en cada una de sus obras, ¿no? El llegar, el dejar pensando, el hacerte sentir incómodo. Creo que eso está buenísimo y estoy feliz y orgulloso. ¿Y crees que es un producto sumamente interpelativo por lo que nos decís y que podría también, entre comillas, ganar a una generación que tal vez tenía una serie de prejuicios y sin el tal vez respecto de la diversidad sexual? ¿Crees eso? Sí, yo creo que, a ver, es una generación, bueno, varias generaciones porque que convivió mucho con esto y nunca se animaron a hablar y ahora por este tipo de cosas, por este tipo de películas, por este tipo de situaciones en la que tal vez un hijo, una hija, un amigo, una amiga formen parte de, digamos, de, en este caso, esta producción o ahora que mi generación es una generación mucho más activa y participativa, es como que eso a las generaciones anteriores las pone en un lugar, me parece, de esto, ¿no? De pensar, de volver a traer al presente cosas con las que convivieron y que no se hablaban, ¿no? Como es esto, ¿no? El mundo de las chicas trans, que siempre estuvieron, no es algo de ahora, pero que antes no se hablaba, ¿no? Sí, no se hablaba o estaba simplemente incorporado a un pésimo humor eh, transfóbico, homofóbico, misógino, en fin. Y, y eran personajes, por decirlo de alguna manera, justamente esta era la visión, eran casi caricaturas de la cultura urbana, por ejemplo en la década del 90, todavía perseguidas en ese momento por los edictos policiales que todavía existían. O sea, hay toda una historia, como vos bien nos señalás, de, de la comunidad trans en particular, en general de toda la comunidad LGTBIQ en Argentina, pero la comunidad trans que estaban visibilizados y visibilizadas, pero al mismo tiempo también muy perseguidos, perseguidas y sujetos a un debate público, me parece a mí, no sé cómo lo ves vos, muy poco generoso. Estoy pensando en un momento de, digamos, alrededor de hace 15 años, toda la discusión sobre Flor de la B, que tuvo que ser saldada, mujer, no mujer, y toda una serie de chistes y de opiniones de escasísimo valor. ¿Cómo ves vos ese tránsito? Yo creo que estamos en un momento de concientizar, todavía sí desde lo mediático, y yo creo que ahora, y espero que pase cuanto antes, empezamos en el camino de pasar del proceso de concientizar al proceso de que las cosas se lleven a cabo, ¿no? Todavía se sigue debatiendo todo lo que es la ley de cupo laboral trans, que eso todavía está en discusión. La verdad que no tengo bien claro cómo está la cuestión en provincia y en la ciudad de Buenos Aires, y mucho menos sé cómo está el tema en Nación, en el interior. Pero creo que ahora el siguiente paso es ese, ¿no? El tema de que se ponga en práctica todo. Que a las chicas a las chicas trans, a la comunidad trans se las empieza a incorporar, ¿no? Hoy en día el promedio de edad de las chicas trans sigue siendo de 35 años y eso me parece que es un dato que nos tiene que alarmar, ¿no? No nos podemos quedar solamente en el debate, ¿no? Me parece que cuanto antes es algo que se tiene que pelear y que se tiene
que resolver, ¿no? Cuando uno habla del cupo laboral trans, es muy amplio, ¿no? Muy amplia la cuestión, pero no es solamente que las chicas tengan acceso al mundo laboral, sino también al cómo, ¿no? Como el tema de la escolaridad, el tema de la educación, que son herramientas fundamentales para poder pertenecer, ¿no? Creo que es ese, el tema de pertenecer, que para todos nosotros, que para la mayoría es algo tan normal, tan común, y que para ellas no lo es. Sigue siendo muy difícil. Sigue estando ahí el tema sin resolverse. Todo esto que se está haciendo a través de estas películas y todo, me parece que son pasos muy importantes, pero todavía falta. Además, para pensar, como dice Hernán, la expectativa de vida tan reducida que tienen las personas trans en Argentina, alrededor de los 35 años, como bien dice nuestro invitado, asociado en muchos casos a la precarización de la prostitución, además. O sea, podríamos entrar en un debate interesante sobre la prostitución como precarización en sí misma, pero se entiende lo que quiero decir. Dentro de la prostitución, la más precarizada, la más violenta, donde hay menos posibilidades de pautar cuestiones que tienen que ver con el cuidado de la salud, y en general uno puede entrar a la página de Fundación Huésped y ver cómo hay diferentes cortes respecto de algo horrible, que ya el término no se usa más, que era grupos de riesgo, pero digamos, personas más expuestas al contagio de VIH, tuberculosis y hepatitis C, que en muchas personas lamentablemente suelen ser comorbilidades, asociadas al tema de la única posibilidad de inserción laboral a través de la forma más violenta y precaria de la prostitución. Y eso es algo que en mi comentario yo decía, está datado históricamente en la comunidad trans, y lo que dice Hernán es, no estamos ofreciendo, o creo, no sé cómo vos lo ves, no estamos ofreciendo todavía las herramientas efectivas que abran un mercado laboral al que todos más o menos tenemos acceso, y que estas personas, por el hecho de ser personas trans, está totalmente vedado. Sí, y en particular las chicas, ¿no? Porque eso también es fuerte, ¿no? Porque el resto de la comunidad trans es como, a ver, como tal vez a los chicos trans tal vez les resulta más fácil acceder, ¿no? Hay un tema ahí con las chicas, con las chicas trans, que yo me acuerdo que a partir de esta experiencia en la película, yo trabajo en un organismo público, y con una compañera que es delegada, que representa el área de diversidad, se nos ocurrió hacer una charla de cupo laboral trans, y que también fue maravillosa, y aprendí mucho y me di cuenta que sabía muy poco, ¿no? Entonces las chicas que participaron, entre ellas Emma Serna, que es una de las protagonistas de Bajo mi piel morena, comentaban esto, ¿no? De que es difícil, especialmente para ellas, por toda esta cuestión de la discriminación que sufren todavía, de cómo a la gente le cuesta todavía incluirlas. Cómo está presente este tema que yo decía, ¿no? Cómo les cuesta acceder en un paso previo a todo esto, que es el tema de la educación, ¿no? Todavía les resulta muy difícil.
y más aún en las zonas más humildes, porque tal vez en las grandes ciudades está todo como más aceptado. Eh, y, y creo que por ahí se tiene que empezar, eh, más allá de esto, más allá de lo que hay en la pantalla, ¿no? Eh, y que lamentablemente, más ahora con todo esto que está pasando, con la pandemia y todo, es como que es un tema que se sigue postergando, y mientras tanto pasa esto, ¿no? Las chicas siguen muriendo en la calle, siguen siendo criminalizadas, siguen siendo perseguidas, y eso es terrible. Sí, porque yo hablaba de los edictos noventosos como algo Mm, pretérito, los edictos lo son, pero la persecución siempre siguió. sí. Eh, Sí, y hoy en el presente sigue pasando. Eh, Más allá de que se avanzó mucho, sigue pasando. Las chicas siguen sin tener acceso a la salud, siguen sin poder tener acceso a una obra social, tienen que estar siempre formando parte de cooperativas, que está perfecto, pero eh, como vos decías, Andrés, siguen estando precarizadas. sí, como además como en un sótano de la precarización, o sea, dentro de la precarización, los, las más precarizadas todavía, Ujú. en el borde de más extremo de la violencia, de la segregación, de la burla. Y qué importante esto que vos marcabas de las chicas trans, porque Sí. evidentemente, creo yo, no sé cómo lo ves vos, lo que aparece dentro del neofascista, ¿no? Es un término que a mí me gusta, como para englobar todas las formas de la segregación, es, es una falsa mujer, como que lo que siempre se está valorando es la apariencia de la chica trans para poner en evidencia una supuesta feminidad falsa. Me parece que es muy característico del prejuicio fascista el continuamente querer dirimir eso y no aceptar los argumentos de autopercepción del género, en fin, todo lo que sabemos respecto de la construcción del género. Pasarlo por alto y simplemente señalar, esto por eso yo traía el caso de Florencia de la B, continuamente ir ahí a ese punto. Después a otros también, ¿no? Pero como que la impugnación básica es esa y uno dice, ¿cómo? Mujeres falsas, mujeres verdaderas, qué absurdo, pero no es solamente un absurdo, es un vehículo de peligrosidad social muy importante, porque estamos marcando y subrayando este hecho. Se mueren por no tener acceso a la salud, por estar absolutamente precarizadas, e insistimos, pasar por, en muchos casos, no estoy diciendo en todos, pero en muchos casos por una prostitución forzadísima y de una precarización tremenda, sin, insisto, sin posibilidad de negociar ni pautar nada, por eso tan violentadas. Y lo que Hernán agrega, creo con muy buen juicio, el tema de la educación, justamente, que hay derecho, ¿no? Si uno es abolicionista respecto de la prostitución, algo que se está discutiendo muy intensamente en estos últimos años y continuamente en estas últimas semanas también lo he escuchado, hay que ofrecer recursos, hay que ofrecer acceso, hay que ofrecer herramientas. ¿Cómo ves vos esto? Y es el primer paso de todo, ¿no? Y creo que, a ver, son todas consecuencias, me parece, de este sistema patriarcal que está tan en crisis, pero que continúa dominando cada ámbito de la sociedad. Eh, y, y creo que la educación en sí, bueno, vos Andrés lo sabes más que yo, todavía está en un proceso de cambio, ¿no? Y todavía falta mucho. Creo, bueno, es otro debate postergado, cómo modernizar la educación, cómo abrirla, y creo que, bueno, dentro de los puntos
entra este del que estamos hablando, ¿no? El de las chicas trans. Eh, Sí. y sí, No, pensaba que justamente la educación sexual integral, que siempre claro. aparece como algo necesario, pero también postergado. Qué importante esto que decís vos de lo que siempre parece estar en agenda, pero después también se consiguen más o menos cuestiones respecto de ese tópico, pero después hay que seguir manteniendo la lucha cuando sale del punto más álgido de visibilización mediática la cuestión y, y hay una gran agenda postergada respecto de la comunidad trans y en general. Todavía estamos discutiendo el tema del aborto y no sé si este año será materia de discusión y es otro año más, ¿no? Y bueno, todo, las mujeres, la violencia hacia la mujer todavía es algo que está ahí dando vueltas, que no se logra resolver, que ahora con este tema de la pandemia está un poco tapado, pero eh, sabemos que ahora que tantas mujeres, tantas chicas están en situación de encierro, lo están padeciendo peor aún. Es como muy difícil y hay que ver quiénes marcan la agenda, ¿no? Ese es el tema, a quién se les da lugar y esperemos que ahora con esta nueva gestión, y yo tengo mucha fe que eso va a suceder, eh, se empiece a debatir, ¿no? Se empiece, y más que debatir, que me parece lo más importante, se pongan en acción tantos proyectos y tantas ideas. Sin duda, sin duda. Hay toda una serie de subniveles de excluidos y excluidas y además creo yo que doy clases en una cárcel, Mm, algo que vivencio como una gran paradoja, tristísima además, es el enfrentamiento entre estos distintos niveles de excluidos y excluidas, porque la detenida por ahí tiene otra perspectiva. Siempre, en general, en la mujer uno encuentra a veces una apertura mucho mayor que en el varón. Pero en el detenido, en el varón privado de la libertad, uno es muy frecuente encontrar un homofóbico, un misógino y por supuesto ni hablar un transfóbico. Y uno que lo ve de afuera dice, pero para el sistema patriarcal del capital concentrado, los dos son escorias. Pero sin embargo, por ejemplo, hablando del detenido, no puede forjar lazos de solidaridad con ese otro excluido por cuestiones, en este caso, de género, de orientación sexual, de identidad de género, de vida misma. Y el detenido, el preso, también es un marginado absoluto de la sociedad, pero no pueden formarse las alianzas y creo que justamente esos son los microfascismos, que hoy el término eh, está tan en circulación, las pequeñas formas del fascismo en la vida cotidiana y creo que ahí también es donde la acción tiene que llegar. Es decir, si yo logro que un detenido que entró a la clase siendo confeso transfóbico, porque eso es lo que tienen los detenidos, que se expresan muy libremente, valga la paradoja, digamos, desde una presión se expresan muy libremente. Si alguien entró siendo transfóbico, homofóbico y misógino, no digo que deje de serlo, porque yo creo que también tenemos que ser realistas respecto de los esfuerzos educativos. Los esfuerzos educativos llevan tiempo, nos claro. tienen que comprometer, pero lo que pasa es que cuando uno dice que llevan tiempo, inmediatamente la mayoría de la tropa abandona. Hablando de educación sexual integral y de cualquier otra política educativa, pero empecemos porque no va a suceder ni en una clase ni en un mes. En general, yo sospecho mucho del estudiante que, insisto, entró transfóbico y a las 3 horas es Judith Butler. Bueno, no lo creo, pero porque en todo caso hay un semblante, hay una actuación, hay una repetición de lo que, bueno, es políticamente correcto y si toda la escuela está diciendo eso, el que está en minoría en última instancia
termina acoplándose, pero para ser mayoría coyuntural en ese momento, no porque efectivamente haya sucedido una transformación de su subjetividad. Entonces hay una serie de desafíos que son muy grandes, y uno esto no lo dice, creo yo, con ninguna certificación de que uno está plenamente deconstruido, no es que uno va juzgando las deconstrucciones de los demás desde un lugar de absoluta deconstrucción porque no existe, pero si uno ve cosas que para esta altura del partido, como vos decís, siguen siendo muy groseras respecto de la exclusión del otro y que ya no tendrían que tener lugar. Si uno pensara la historia en términos de progreso, lo cual para mi criterio no es para nada recomendable, porque yo siempre creo que generación a generación hay que volver a reconquistar o a reafirmar lo que ya parecía que estaba ganado. Y creo que sobre todo, no sé cómo lo ves vos, en el ámbito de los derechos respecto de la diversidad sexual, de las mujeres también, uno podría decir, bueno, pero si en los 60 ya había una ola feminista, por ejemplo, si los trans estuvieron presentes en las últimas décadas en la vida social, sí, pero las conquistas o no se lograron, o se lograron y hubo retrocesos, o faltaron un montón de conquistas. No todo era, en el caso obviamente de la mujer, la lucha por la anticoncepción, que es una gran trampa que todavía sigue sucediendo en la educación sexual integral. Me parece absolutamente necesario informar sobre el cuidado del cuerpo y la salud, es uno de los ejes fundamentales de la ESI, pero solemos quedarnos ahí. Yo no me solidarizo dentro de un colectivo al que no tendría por qué pertenecer, porque cuando he trabajado, como por suerte he tenido muchas oportunidades de trabajar la ESI, lo he hecho desde la integralidad que marca la ley. Pero creer esto, no, si las mujeres ya tuvieron su momento, los trans ya tuvieron su momento, pero es una cosa realmente muy autoritaria, como vos bien decías, de este sistema patriarcal que concede y retira el derecho a la palabra, y no es el derecho a la palabra, el derecho a vivir en última instancia, porque lo que estaba marcando Hernán no es metafórico, no es simbólico decir que las chicas trans se mueren en una cantidad enorme a temprana edad. Está describiendo una realidad que no está puesta en agenda, que parece importarle a muy poca gente, o por lo menos no generar un consenso mediático relevante, que también yo creo que nunca la prensa hegemónica lo va a tomar, pero eso no tiene que desalentarnos. A mí en todo caso me fortalece, porque lo que la prensa hegemónica toma en general es algo que no me parece digno de ser militado. Y si lo toma por corrección política, porque bueno, llega un punto en que hay ciertas cuestiones que es inevitable dar cuenta. Pero sin duda que me quedo con esto que marcaste de la acción, que el debate es interesante, que la discusión, que toda la profundización intelectual es bárbara y viene bien porque nos sofistica, nos vuelve más complejos, pero que hay que pasar al campo de la acción y que las cosas tienen que ser ley y que después que son ley tienen que tener efectivo imperio en la realidad. Esto que vos decías del cupo laboral trans, bueno, la instrumentación última, efectiva y cotidiana, pareciera que no está cerca de suceder, lo cual es lamentable. Sí, más uno que trabaja en la administración pública le sorprende eso, ¿no? Que justamente en un lugar, en un espacio, en un sector en donde debería estar el tema mucho más avanzado que en el sector privado, todavía creo que ni se arrancó a aplicar, ¿no? Pero yo me parece que es muy importante estar atento a las nuevas generaciones. Uno se habla hoy en día con chicos y chicas, adolescentes, ya hay temas que lo tienen tan aceptados, tan asimilados que te sorprenden. Creo que yo por ejemplo tengo 30 años, mi generación todavía está en crisis, se está deconstruyendo, ¿no? Todavía, y más aún las generaciones más anteriores. Y creo que lo que pasa es eso, que todavía tenemos un sistema político y financiero que está dominado aún por
estas personas, ¿no? Que vienen ya desde con los pensamientos de los años 60, 70, todavía nos siguen gobernando y una vez que todo se empiece a abrir a estas nuevas generaciones que digo, ya la cuestión va a ser otra, ya el llevar a cabo, ya poder aplicar todo esto que estamos hablando, que se está debatiendo, que va a entrar en acción, ¿no? Porque ya los chicos, las chicas ya lo tienen incorporado en sí, no lo van a dejar pasar. Eso me parece muy importante, no lo van a dejar pasar. Con esa afirmación, que es también un deseo, creo yo, ¿te parece si hacemos una pausa y después volvemos con más Noches Rusas para hablar de estos temas y de muchísimos más? Me parece bien, Andrés. Segundo bloque de Noches Rusas, hablando de mil cuestiones, literalmente, con Hernán Merlini, que es actor, que es un interesantísimo militante. Estuvimos hablando en el primer bloque de diversidad sexual, a partir de su participación en la película que volvemos a recomendar fuertemente, Bajo mi piel morena, que usted puede ver en la plataforma Cinear. Ya fue estrenada por cable y sigue disponible en Cinear Play. Usted la puede ver ahí, debe verla, dura 92 minutos, película, reiteramos, de José Campuzano, historia de 3 mujeres trans y sus circunstancias. ¿Quieres comentar algo más de la película, esto que hablábamos de los distintos ámbitos laborales? A mí eso me impactó mucho en las 3 historias. Sí, creo que, bueno, ahí Campuzano lo pensó mucho, ¿no? En la elección de cada una de las chicas, de las 3 protagonistas, y el ámbito en donde se desarrollan. Claudia en el mundo de la docencia y Morena en el mundo de, bueno, más fabril, más en el mundo de las fábricas, y Miriam tal vez más en contacto con este mundo de la prostitución, de la violencia policial, ¿no? Y creo que ahí, de una manera muy inteligente, Campuzano lo quiso demostrar, ¿no? Lo quiso mostrar, cómo atraviesan cada uno de estos ámbitos las chicas, ¿no? Me parece muy importante. Y el contraste de quien vendría a ser
el personaje, la pareja heterosexual ahí como para darle cierta comparación, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, no queremos ser spoilers. claro, por eso ahí Vean, me estaba tratando de tener. vean la película porque bien vale la Claro. pena, no solamente por la calidad de la historia, sino por su poder de interpelación, que esto también ya lo habíamos señalado, insistimos, estamos hablando de Bajo mi piel morena, que está teniendo una justa difusión, un comentario por parte de la crítica especializada en cine muy favorable, así que más no podemos hacer para que usted la vea, pero háganos caso, no estamos vendiéndole un producto de baja calidad, ni muchísimo menos. Pero tal vez contar, ¿cuál era tu papel en la película y justamente en este entramado entre la prostitución y la connivencia policial? Sí, sí, a mí me tocó hacer de policía, eh, ya policía no, digamos, de civil, ¿no? Dentro de en una situación de fiesta, eh, que bueno, que es algo que sucede, ¿no? Como las van captando a las chicas para este tipo de situaciones, como les imponen tener que participar para poder eh, dedicarse al mundo de la prostitución y la verdad que no, fue una experiencia eh, fue muy loco para mí tener que encarnar ese personaje que, como dije, aparece tan solo en un muy poco tiempo, pero a mí como actor me sumó un montón y bueno, ni hablar como persona. Eh, creo que creo que el haber estar en contacto con el haberlas conocido a las chicas que tienen este espíritu de solidaridad y de humildad fue la verdad que fue hermoso. Sí, además les damos el dato a los oyentes y a las oyentes. Hernán aparece en el minuto 59, ¿eh? Lo visualicé con todo detalle. Insistimos, la película dura 92 minutos, así que es muy transitable y es muy amena porque es una concatenación de historias con un eje central que es la historia de Morena. Hablemos un poquito, si tenés ganas, de tus trabajos previos. Yo en el copete o en la introducción, cuando te presentaba, hablé del teatro popular argentino y pensaba en Roberto Arlt y en otros hacedores del teatro popular argentino, o de la literatura popular argentina en general, de distintas expresiones artísticas populares. ¿Cómo ha sido tu recorrido por ahí? ¿Qué te ha dejado? Eh, yo comencé a estudiar actuación, entré al mundo del teatro en mi barrio eh, hace ya 8 o 9 años y, y los primeros pasos sí fueron con Roberto Arlt, ¿no? Eh, que es, es tan lindo lo que ofrece, tan tan amplio, que, tan hermoso que puede ser traído se puede traer a la actualidad sin ningún problema, ¿no? Eh, nosotros la obra que hicimos de él fue La isla desierta y la verdad que fue una experiencia muy linda porque todo nació la obra nace primero de un taller de teatro
en un barrio en donde nunca se tuvo esa opción, y en la que formaban parte distintos vecinos y vecinas, ¿no? En algunos casos sin experiencia previa y en otros casos sí, con ya una carrera dentro del mundo de la actuación. Y primero la hicimos con el objetivo de mostrarla en el barrio, ¿no? Como si fuese una muestra. Y después empezó a surgir la posibilidad de llevarla a distintos barrios de Avellaneda, que es donde está mi barrio. Y la verdad que fue hermoso, porque nos tocó ir a distintos clubes de barrio, nos tocó ir también fuimos a un comedor de un barrio de Wilde, y el hecho de llevar el teatro a los barrios fue algo muy importante, porque te encontrás con un montón de gente que no tiene acceso al mundo del teatro, y tal vez haciendo algo así le das la posibilidad, la oportunidad a muchos chicos, chicas y gente grande también, de querer y de poder interiorizarse en lo que es tomar clases de teatro, o cualquier disciplina del mundo artístico, o leer, ponerse a leer Kines Art, ponerse a leer obras, o que dentro de ese mismo ámbito donde llevamos la obra se empiecen a dar clases de teatro. La verdad que fue hermoso, y bueno, y todavía seguimos con la propuesta, ¿no? De seguir profundizando en esto de que es en lo que es el teatro comunitario, que es lo que a mí me apasiona. Sí, ahí volveremos enseguida sobre el tema del artista popular, esta noción que a mí me parece muy interesante subrayar, los vínculos entre arte y política y el dar acceso, que me parece fundamental, un poco también para que se cumpla lo que charlábamos en el bloque anterior, de que los cambios efectivamente sucedan y que se mantengan, creo yo, dependen de que haya una raíz cultural progresista, vamos a decirlo de esta manera, y creo que esa raíz cultural progresista no puede ser de una élite, sino que tiene que estar difundida en el campo popular, por ejemplo, a través del teatro, a través de la literatura, de todo aquello que nos vuelve más sensible ante el otro, ¿no? Sí, yo creo el mundo el hecho de que ahora la gente tenga más acceso a lo que es el internet hace que haya más, la gente pueda acceder más a todo este universo, ¿no? El tema es que lo importante es que al momento de salir de su casa pueda acceder a una escuela de teatro, a una biblioteca, sin tener que movilizarse, y tener que recorrer tantos kilómetros para poder llevar a cabo algo de esto, ¿no? Que es lo que hace que mucha gente lo termine desestimando, ¿no? Que el no tener el no tener acceso a algo como, por ejemplo, el mundo del teatro. Tal vez Avellaneda es justo una localidad en donde se ha profundizado mucho en eso, y es otra la historia, pero hay otros municipios, en
este caso en lo que es el conurbano bonaerense, en donde todavía falta mucho. Y creo que el mundo de la cultura, el mundo del teatro, trae mucho, ¿no? A lo que es la inclusión. El teatro incluye y que hayan políticas culturales que permitan que la gente se sienta incluida, me parece que es un paso muy importante. Sin duda, ¿no? Que las cosas estén materialmente más cercanas, ¿no? Una biblioteca popular, un taller de teatro, un teatro en sí mismo, sin duda el cine, ¿no? Que en el interior se ha perdido muchísimo. El cine, las salas de cine. Bueno, en las grandes ciudades también, ¿no? Están los grandes complejos, pero se han perdido los pequeños cines de barrio. Entonces, hay muchas cosas que ya no están y que eran la única forma de acceso de las personas que integran el campo que yo llamo de lo popular, que no es la élite, no la élite pequeño burguesa, sino también la élite progresista, ¿no? Ahí hay una gran deuda de todos los que estamos interesados e interesadas en el progresismo, en llevar no solo una ideología, sino las formas artísticas de ese pensamiento político, o que pueden estar en diálogo con ese pensamiento político, que, insisto, es un pensamiento político de inclusión, de consideración del otro. ¿Quieres contar un poquito para la gente que no la ha leído, para motivar justamente la lectura de Roberto Arlt, de qué va La isla desierta, que es tan significativa? La isla desierta sí transcurre en una oficina en donde quienes forman parte para a ver, estos oficinistas que están ahí encerrados en ese mundo, se empiezan a poner en discusión todo esto, ¿no? La rutina, las presiones, y creo que por eso es tan gustosa hoy en día, porque, bueno, es algo que nos pasa a todos, ¿no? Como la rutina nos invade todo el tiempo, como cuántos y cuántas se ven obligadas a tener que a tener que trabajar de algo que no les gusta y tener que estar horas y horas haciendo cosas que no les interesa, y por eso creo que la isla desierta, en particular a los que vivimos acá en Buenos Aires, nos atraviesa mucho, ¿no? Porque justo estamos todo el tiempo eh, poniendo en crisis eso de que si realmente queremos esto para nosotros, estar en la ciudad, estar trabajando en una oficina, estar haciendo una rutina de tener que estar trabajando 8 horas todos los días, las presiones que se tienen por parte de los jefes, de las jefas, creo que por eso a la gente le resulta como muy simpática, ¿no? La obra. Y lo es, y lo es. Sí, sí, sí. Lo es. ¿Y querés contar un poquito si hay una oportunidad para estos oficinistas y qué pasa finalmente, digamos? ¿Triunfan, no triunfan? ¿Cómo ves vos que Arlt, o cómo lo sentiste vos, estando en una obra de Arlt que funciona, digamos, para decirlo más claramente, la imaginación como un recurso para liberarse, y si efectivamente esa liberación sucede o no? Sí, yo creo que en varias obras de arte pasa lo mismo, de que
uno de los personajes pone en crisis, pone en jaque todo ese mundo y aparece otro, en este caso Severino, que te agarra de la mano y te lleva a volar por ahí, te hace trasladarte a través de la imaginación a eso, a una isla, a, te, te demuestra de que eso que vos te imaginás puede ser posible y te invita a volar, ¿no? A volar con la imaginación. eh, y, y por qué no pensar que es posible ese mundo que uno lo ve como algo paralelo y que en realidad puede ser tangible, ¿no? Sí, sí, claro. Pues es que en una asociación libre, totalmente libre, que puede tener pertinencia o no, yo me acordaba de La Tregua y, y me acordaba de esa escena del personaje que interpreta Gasalla cuando los interpela a todos los que están en esa oficina de una manera abrupta y muy lúcida de qué vida están llevando, ¿no? De que él es el raro, el díscolo sobre el que hablan sus compañeros, pero él tiene un punto de vista muy claro de lo que es estar enajenado, de lo que es estar alienado y de cómo todos están metidos en ese mundo justamente de enajenación. Sí, 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 y a mí lo que me fascina siempre en cualquier obra es ese personaje que en este caso en La Isla Desierta lo representa Gladys, eh, ese personaje que entra en crisis, ¿no? En que dice, esto ya no quiero esto para mí, no quiero esto para mi vida. Y de golpe de ser un personaje tan estructurado pasa a ser un personaje oscuro y de golpe colorido y que larga todo y que se pone a bailar y que se pone a... Eso me gustó, es lo que más me gusta de La Isla Desierta. Sí, y convengamos que Art, no sé cómo lo ves vos, no es totalmente optimista, es más bien un realista crítico de las posibilidades que tenemos todos y todas de poder liberarnos, de soñar seguro, pero luego de poder llevar a cabo todo eso, por ahí hay una pequeña nota incluso pesimista en esa obra de Art. Claro, por eso te pone todo, te lleva todo a pensarlo como una isla desierta, ¿no? Como algo que es lejano e imposible, pero que está en el deseo, ¿no? Está en el deseo todo el tiempo de sus personajes. Creo que también un poco en la farsa de los ausentes también se ve un poco eso. eh, y me encanta porque también que se represente esa frustración, no sé, está buenísimo. Creo que sí, ¿no? Yo por lo menos lo veo así, el teatro es muy movilizante cuando representa la frustración. Suele ser un lugar en el que el teatro, por supuesto, incurre mucho, ¿no? Claro, el deseo, todo el tiempo, jugar con eso, ¿no? Todo el tiempo con el deseo y con la frustración. Y y los estados de ánimos a los que te lleva. Eh, para mí, a la hora de preparar un personaje, el pensar en en, en esos dos sentimientos me parece que te acomodan, ¿no? Que te invitan a imaginar cómo te sentís cuando te sentís frustrado y cómo te sentís cuando entras en el deseo y permitís explorar eso, ¿no? A ver cómo puede ser
cómo se puede llevar a cabo, cómo puede ser tangible el mundo de la imaginación, ¿no? Que creo que es lo que nos saca de la frustración. Es una muy buena afirmación, ¿no? Cómo es posible ese balance entre el deseo, la frustración y cómo opera la imaginación en el tránsito entre una cosa y la otra. Y con esa idea que es tan exquisita, ¿te parece que hagamos otra pausa para volver sobre nuestro bloque final? Me parece bien, muy bien. No se vayan, nos queda un bloque más con Hernán Merlini hablando de muchísimas cosas. No se vayan. Bloque final de la octava noche rusa, hablando con Hernán Merlini. El primer bloque hablamos sobre cuestiones relativas a la diversidad sexual. En el segundo bloque que acaba de pasar hemos hablado un poco del teatro popular argentino, y ahora, como siempre digo, sin vocación de síntesis. No necesitamos encontrar una síntesis, sino pensar un poco cómo articular lo conversado. Y yo pensaba en esto de la naturaleza política del artista, de cómo convive. Hemos hablado mucho de teatro, pero en general podemos pensar el arte y la política, si querés esbozar una caracterización general, y si no, cómo convive en vos estos dos fenómenos, por decirlo, y qué te han aportado, y el hecho de ser un artista en formación y ser un militante comprometido. Bueno, a mí lo que me pasó con la actuación y con lo que es la militancia política, político-sindicales, una cosa me llevó a la otra, ¿no? Cuando yo, después de que toda mi vida haber querido a estudiar teatro, me animé, a partir de ahí se empezaron a suceder un montón de hechos que me llevaron a tener mayor participación en lo que es el mundo de la política. Primero, como te conté, el hecho de haber arrancado en mi barrio, en un barrio en donde no se veían talleres de teatro ni de ningún tipo, salvo la canchita, como siempre, la canchita de fútbol, como el único ámbito de atracción. Eso
junto a mis compañeros y compañeras de teatro, a las directoras, nos empezó a motivar a hacer movidas culturales, ¿no? Y a partir de ahí me surgió otra pasión, que es el hecho de participar de manera activa con la comunidad. Y fue tan hermoso, tan placentero que empezó, por eso el mundo del teatro empezó a activar otro universo mío, ¿no? Y ya después da la casualidad que empecé a trabajar en la administración pública, entonces las dos cosas se empezaron a mezclar. Y ya cuando empecé a participar dentro de lo que es el sindicato, dentro de lo que es AT Capital, todo se empezó a mezclar, ¿no? El hecho de ser actor y el hecho de estar interesado en las movidas culturales hizo que yo empezara a participar en lo que es el área de cultura de AT Capital. Lo cual también es algo que está en proceso. ¿Por qué? Por esto. Todavía hoy en día lo que es cultura dentro del mundo sindical sigue siendo algo también un poco postergado, ¿no? Por ejemplo, en AT Capital todavía es un área, no es secretaría. Y sin embargo, hay mucho interés. ¿Por qué? Por esto, porque el mundo de la cultura, el mundo del teatro, el mundo de las danzas, atrae a la gente y abre cabezas, concientiza. Y por eso, y todo eso hizo eso, que en mi caso, en mí, empiece a haber un interés en lo que es, en particular, las políticas culturales, ¿no? Siempre quise, desde chico siempre quise trabajar con y para la gente. En su momento, bueno, me había interesado por estudiar medicina, cosa que fue un poco frustrante porque realmente no era lo mío. Pero bueno, después cuando me animé a actuar y a explotar todo eso, me di cuenta que era lo que realmente quería. Y lo mejor de todo, y lo más hermoso, es que desde la actuación también se puede ayudar a la gente. Y eso me encanta. O sea, siempre estuviste interpelado por el otro. Siempre. Sí, Claro. sí, siempre. Yo creo que hay un deber como ciudadano que para ponerlo en valor, lo mejor que se puede hacer es participar. Hoy en día lo vemos todo el tiempo, la gente desde su casa, desde las redes, desde la virtualidad, participa, comenta, pero eso no nos sirve. Uno, si realmente quiere lograr un cambio, un proyecto, y tenés que salir a la calle, tenés que salir a participar, tenés que salir a formarte, tenés que salir a hablar con la gente, a escuchar a la gente. Sirve de muy poco enterarte de las cosas a través del otro, de la otra, o desde una pantalla. Y si bien, bueno, yo la verdad que soy una persona muy tranquila, muy un poco de
un poco vago también. Sin embargo, esta obligación que te mencionaba me lleva a moverme. Es algo que una vez que lo empezás a hacer no terminás más y se empieza a abrir un abanico de cuestiones que hacen que no te vuelvas para atrás, ¿no? Obviamente, bueno, uno va pasando por ciertas circunstancias en la vida que bueno, a veces te llevan a guardarte un poco, pero más ahora, ¿no? Con todo esto, pero eh, creo que es una obligación y yo creo que sí, que si no me hubiese animado a participar dentro de lo que es el mundo artístico, no se hubiese dado todo lo demás. Y digo, por eso el hecho de participar dentro de lo que es el teatro comunitario, el hecho de ir a los barrios, para mí es muy importante porque el hecho de poder llevar mi experiencia a gente que tal vez no tiene acceso directo a una sala de teatro, al mundo cultural, me parece, yo lo siento como una obligación, además de una pasión. Sí, claro. Me parece, se me ocurre, probablemente sea un lugar común, pero el vínculo entre teatro, uno de los vínculos entre teatro y militancia y compromiso ciudadano es poner el cuerpo, es inevitable en ambos casos poner el cuerpo. Es inevitable, sí, eh, porque, a ver, hablar, comentar, debatir, discutir, es la base de todo, me parece, ¿no? Eh, pero después llega un momento en el que si no entras en la acción, eso todo eso lleva a un desgaste que queda en la nada. Y, a ver, para mí sería fácil ir y presentarme y dedicarme a hacer casting y meterme en alguna obra y quedarme eh, y hacer funciones en un teatro todos los días. Eso tal vez por mi trabajo no sé si lo puedo llevar a cabo, pero a ver, sería como lo más cómodo, ¿no? Por lo menos para mí. Eh, pero creo que me nutre mucho más eso, poder participar de un grupo de teatro eh, en, de mi barrio, de Avellaneda, el poder arrancar el proyecto de un elenco, en este caso de Ati Capital, el hecho de comenzar el proyecto de un elenco teatral de un sindicato, lo cual, con lo que significa, ¿no? Porque me llevaría a otros sectores también muy importantes. Eh, Siempre con la idea, primero sí, de hacer lo que me gusta, que es actuar, que me apasiona, pero también con la idea de generar algo en el otro, en la otra, ¿no? Que para el actor, la actriz es fundamental, pero si puedo generar, además de risas, de emociones, todo tipo de emociones, si puedo generar conciencia, creo que es un labor hermoso, ¿no? Sí, que es un plus esto de agregarle conciencia al no poco desafiante hecho de generar emociones, es un plus bastante significativo. Sí, sí, y además con lo que genera, ¿no? Porque el hecho de que
alguien te vaya a ver, lo pones también en una obligación de tener que salir, de tener que movilizarse, de tener que apagar la tele o apagar el celular y concentrarse en un otro, en una situación. Me parece que hoy en día cuesta cada vez más, pero no por eso uno tiene que dejar de hacerlo. El hecho de, no sé, de ir a un barrio y ver que las señoras grandes se visten, se maquillan para tener que ir a un centro cultural o a un club de barrio a verte, es como, la verdad que es maravilloso. Y el hecho después de tener que escucharlos, saber qué dicen, qué les generó, qué debate se puede llegar a generar en su casa, en su ámbito, por lo que ofreció tal obra, tal personaje, me encanta. Sí, claro, genera toda una cadena de transmisión, de resonancia, de eso que comenzó en el teatro o que comenzó en una muy buena película, como hemos hablado de Bajo mi piel morena, y que después se transmite y que uno no sabe dónde tiene sus últimas consecuencias. Es verdad que uno no sabe qué pasa después. Y eso te abre a la imaginación, ¿no? Está bien que, bueno, a uno después le llegan los comentarios, pero, por ejemplo, ¿no? Con Bajo mi piel morena, tantos familiares, tantos amigos que la vieron y yo, a ver, es una película que está pensada para generar incomodidad, ¿no? Y no puedo dejar de pensar, todavía hoy en día, que ya pasaron casi 2 semanas del estreno, no puedo dejar de pensar qué debates se generaron, qué, provocó en cada una de estas personas, ¿no? Cuánta gente se habrá sentido muy incómoda, como así también está el que se emocionó, el que se cagó de risa, pero qué lindo es generar incomodidad, me parece otro también de mis objetivos. Y me parece que es un objetivo fundamental de todo artista, de todo intelectual, de todo militante, no solamente generar consensos, acuerdos y comodidad, sino más bien generar incomodidad para movilizar estructuras caducas y dar lugar a nuevas estructuras, que en todo caso, si queremos estar cómodos y cómodas, lo estemos después de haber hecho un trabajo reflexivo sobre nosotros mismos. Sí, creo que es un poco el objetivo de, bueno, es esto lo que vos decís, todo aquel que forma parte del mundo del arte, sea cual sea, bueno, del mundo de la cultura, no le gusta estar cómodo y no le gusta ver a la gente cómoda, siempre sin tener que imponer nada, ¿no? No se trata de eso, sino justamente de todo lo contrario, sino se trata de dar posibilidad, de dar, de que uno entienda que hay una alternativa siempre a algo que nos hace sentir cómodos. Cuando estamos panchos, cuando estamos
tranquilos, cuando estamos cómodos, y siempre uno tiene que espiar, a ver si no hay otra posibilidad, otra alternativa a lo que está viviendo y haciendo, ¿no? Sin entrar en una en una paranoia, ¿no? Sí, se entiende. Y tal vez con eso que nos decías al principio de dar acceso es dar posibilidades, recién decías, Claro, dar claro. posibilidades, pero también dar posibilidades en su sentido efectivo es dar acceso. Una cosa implica la otra y si no parece que dar posibilidades, sí, desde el campo del discurso uno puede eh, decir, está el otro posibilitado de participar, de ser parte, pero hay que dar acceso. Y cuando uno da acceso, da posibilidades. Entonces, creo que hay una consistencia, una coherencia más que encomiable, no solo en tu discurso, sino en cómo transitas la vida, lo cual me parece que tributa muy bien al propósito de este ciclo, que es mostrar que los artistas no es que están en una pose y que luego se desmontan completamente de ese artificio para vivir de otra manera, sino que de formas distintas, pero que suele haber un continuo entre la vida y el arte, por lo menos en su expresión popular. Sí, y creo que me parece importante que la gente entienda eso, ¿no? No solamente la gente interesada en algo artístico, sino también en que cada uno pueda permitirse descubrir cuál es su interés y a partir de ahí el intentar ser solidario con el otro o la otra, ¿no? Qué mejor eso para sentirse útil en la vida, eh, que buscando el, a ver, el permitirse ser sincero con lo que uno quiere, eh, el no pensar que es tan lejano, ¿no? Y me siento en la isla desierta de Arl. Pero hoy en día, por todo lo que estamos viviendo, no por la pandemia en sí, sino digo, por todo lo que está pasando al nivel global, estamos todo el tiempo pasando por frustraciones y que nos llevan a quedarnos eh, con miedo, encerrados y bueno, uno tiene que entender que no es tan así, que el salir a la calle, que el salir a hablar, que el salir a estar con el otro y la otra, eh, siempre nos va a hacer sentir mejor. Si no nos quedamos siempre en el resentimiento, ¿no? Y eso hace que uno deje siempre a manos de otro o de otra las cosas, y eso es peligroso. Claro que sí, claro que es sumamente peligroso y no tengo más que palabras de agradecimiento para Hernán Merlini, que ha estado esta noche con nosotros y con ustedes, muy buena compañía en esta octava noche rusa. Y como mensaje, si es que hay un mensaje, ¿no? Este modesto entrevistador no pretende dar mensajes, por lo menos desde este rol, ¿eh? Pero sin duda, si usted está interesado o interesada en muchas de las cuestiones que con toda generosidad nos ofreció Hernán esta noche, profundice su interés en esas cuestiones, pero también sume a alguien que podría llegar a estar interesado o interesada y que por una cuestión de acceso no se siente parte o no se ha acercado a estos temas del arte, del pensamiento y de la cultura. Es decir, dicho de otra manera, sea más generoso y generosa, y como nos ha dicho Hernán, así dará cabal cumplimiento a la no poca utilidad de la que somos capaces. Así que no tengo más que palabras de agradecimiento por todo el tiempo que le has dado a este programa y eso, realmente agradecerte tu participación en Noches Rusas
y decirle al oyente que está del otro lado que habrá una 9ª noche rusa y que esperamos que nos sigan acompañando, pero sobre todo esto que nos decía Hernán, no solamente para contemplar un producto artístico modesto como el que puede ofrecer este ciclo, por lo menos este conductor. Los invitados siempre mejoran muchísimo al conductor, pero no por la mera contemplación, sino para que también esa contemplación, ese placer momentáneo que es escuchar una buena entrevista, se convierta también en réplica de una acción que tenga un impacto en otro, ¿no? Por lo menos es mi deseo más fervoroso. Las últimas palabras son tuyas, Hernán, para cerrar este programa. Yo también por eso estoy muy agradecido a Andrés porque me des esta posibilidad y que haciendo esto que haces le des la posibilidad a tanta gente, ¿no? De hacer una cadena de ofrecer el favor al otro, de pensar un poco. Uno tiene que un poco, sí, continuando con lo que decía, saber que con muy poquito que haga ya permite que el mundo se mueva, ¿no? Que no se estanque. Creo que es importante eso, que más hoy en día que no nos dejemos ganar por todo esto que uno critica en el día a día, ¿no? Porque hay todo un sistema que nos está imponiendo eso, y como así también creo que hay un montón de gente que está abriendo la cabeza. Vuelvo a decir eso, permítanse ser sinceros con lo que son y con lo que quieren para su vida, y a partir de ahí van a saber qué quieren para los demás. Y si todos somos sinceros y a partir de ahí somos solidarios con el otro, con la otra, el mundo va a ser mucho mejor. Nada que agregar sobre estas palabras de Hernán Merlini. Volvemos a recomendar Bajo mi piel morena y nos encontramos en el próximo programa de Noches Rusas con otro generoso o generosa invitada para seguir pensando en conjunto. Será hasta la próxima.
love and